y una cantidad de cosas, pero es necesario que nosotros podamos mirar, pero a través de la palabra del Señor, que podamos evaluar nuestra situación a la luz de la palabra del Señor. Y por eso este tema, porque ha habido preguntas, ha habido inquietudes, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Hacia dónde vamos en medio de todo esto? ¿Cuál debe ser la posición y la actitud de la iglesia frente a toda esta situación? De manera que vamos a desarrollar hoy un tema muy importante que tiene que ver pues con este asunto, hacia dónde nos dirigimos realmente, hacia dónde está yendo este mundo en la actualidad, hacia dónde nos dirige esta situación. Entonces, vamos a estar hoy evaluando 4 puntos que les quiero compartir, 4 puntos que yo considero que son como estados que tenemos que evaluar en la palabra del Señor. Así que lo primero que quiero invitarte a hacer es que podamos orar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ministre en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de la palabra de Dios, que podamos ser edificados con la Escritura, que podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a levantar nuestro corazón al Señor. Amado Jesús, queremos, Dios mío, bendecirte en esta mañana. Yo me uno con mis hermanos, Señor. Yo me uno, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, con cada uno de mis hermanos, Señor, allí desde su casa, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestro corazón, Señor, para decirte, Dios mío, cuánto te necesitamos. Nuestro corazón tiene necesidad de ti, amado Señor Jesucristo. Nuestro corazón te necesita, Señor. Y hoy levantamos, Dios mío, nuestro ser para decirte, Dios, danos de tu presencia, Señor. Danos de tu fuerza, danos de tu gracia, danos de tu poder, Señor. En nuestro corazón, Dios mío, hay sed de Dios. En nuestro corazón, Dios mío, hay anhelo por tu presencia. Mira, Señor Jesucristo, cuánto te necesitamos. Mira, Rey de Gloria, nuestro corazón, Dios mío. Hoy venimos delante de tu altar para decirte, Jesús, necesitamos más de ti. Necesitamos de tu presencia, Señor. Mira, Dios mío, que son tiempos finales. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, Señor, y necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Dios mío, que nos hables a través de tu palabra, que nuestro corazón, Señor, sea afirmado, Dios mío, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para perseverar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para seguir adelante. Ayúdanos, Dios del cielo, dándonos, Señor, tu unción, tu poder, tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque tu mano, Señor, tu mano nos sostiene, porque tu mano, Señor, tu mano nos ayuda. Dios mío, con todo nuestro corazón, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, amado Jesús, y venimos a pedirte, Señor, por favor, Dios mío, fortalécenos en la fe que es en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, en tu palabra. Fortalécenos en tu presencia, Dios mío. Hoy levantamos nuestro corazón, Señor, para pedirte, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, que nos llenes de tu poder, que nos llenes, Señor, de tu gloria y de tu gracia, que nos llenes, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Tú eres bueno, Señor. Tú eres poderoso. Tu mano, Dios mío, nos sostiene. Tu mano, Señor, nos ayuda. Gracias, Dios mío, porque podemos estar seguros, podemos estar confiados en tu presencia, podemos estar confiados en tu misericordia, tu mano que nos lleva, tu mano que nos ayuda, Jesucristo. Por eso en esta mañana, Señor, te bendecimos. Por eso en esta mañana levantamos nuestro corazón, Señor, para darte gracias, para decirte, Dios mío, gracias por sostener nuestra familia, gracias por cuidar nuestros hogares.
Gracias, Dios mío, por la provisión que tú nos mandas. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el que cuida a nuestros hijos, tú eres el que cuida a nuestra familia. Tú eres, Señor, el que nos sostiene. Tú eres, Dios mío, el que redarguye nuestro corazón y nos convence de lo que estamos haciendo cuando está mal, Señor. Dios mío, gracias, Jesucristo, porque tu mano, Señor, nos cuida. Tú eres el que nos defiende de nuestros enemigos. Tú eres el que nos cubre de todo ataque del enemigo, Señor. Eres tú. Eres tú el que pelea por nosotros. Eres tú el que nos defiende, Dios mío, con todo nuestro corazón, Señor. Agradecemos en esta mañana esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Tu sangre, Jesús, tu sangre que nos limpia de pecado. Tu sangre, Señor, que nos limpia de toda maldad. Te pedimos, Señor, que tu sangre sea limpiando nuestra mente, que tu sangre sea limpiando nuestro corazón. Lávanos más y más de toda maldad, Señor. Límpianos más y más de todo pecado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús, para que sea tu paz la que gobierne nuestros corazones. Que la paz de Dios, que la paz de Cristo sea gobernando nuestro corazón. Hoy renunciamos, Señor, a toda ansiedad. Hoy renunciamos, Señor, a toda angustia. Hoy renunciamos, Señor, a toda preocupación. Y declaramos que nuestro corazón descansa en Dios. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nuestro corazón descansa en Jesucristo nuestro Señor. Tú eres, Dios mío, nuestra fortaleza. Tú eres, Dios mío, nuestro sustento. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Dios, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesucristo, por ayudarnos. Hoy te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ayuda. Hoy disponemos, Señor, nuestro corazón para que nos hables a través de tu palabra. Pídele allí en oración al Señor. Dile, Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra. Enséñame en esta mañana a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por enseñarnos. Gracias, Señor, por instruirnos a través de tu palabra. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias, Dios mío, por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por enseñarnos. Gracias, Dios del cielo, por permitirme también, Señor, a través de este medio encontrarme con mis hermanos para estudiar tu maravillosa palabra. Como les decía ahora, vamos a estudiar un tema que le puse por título Tiempos finales. Así se llama el tema de hoy, tiempos finales. Y es muy importante que nosotros miremos los tiempos en los que nos estamos moviendo hoy día. Que nosotros podamos analizar la condición del mundo en este momento, que podamos analizar también este tema de la pandemia, que podemos analizar la información que podemos encontrar en internet acerca del surgimiento del anticristo, acerca de la marca de la bestia, acerca del microchip, acerca de tantas cosas que hoy día se están diciendo. Pero quiero en esta mañana compartir 4 puntos. El primero de ellos dice los postreros tiempos. Vamos a analizar 4 cosas y la primera de ellas es los postreros tiempos. Vamos a hablar de los tiempos postreros o los días postreros. Es como un sinónimo de esta expresión, los postreros tiempos. Y vamos a iniciar en esta mañana leyendo en el libro de los Hechos, capítulo número 2, vamos a leer del versículo 14 al 21. Aquí es cuando el apóstol Pedro se levanta a predicar como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado
y entonces los 120 que estaban en aquel aposento alto hablaban en lenguas y la gente no sabía qué pensar de esto, de manera que el apóstol Pedro se pone en pie para predicar y dice lo siguiente, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 21, dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, mire que Pedro está utilizando la profecía de Joel para explicar el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo primero que Pedro dice, esto lo dijo el profeta Joel. Y la frase con la que inicia el versículo 17 dice, en los postreros días, o sea, en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, ¿qué es lo que va a suceder? Dice él, en los postreros días, dice el verso 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro está tomando esta profecía de Joel para decir, esto es lo que está escrito, que en los postreros días, en los postreros tiempos, Dios va a derramar de su espíritu. Entonces, los postreros días, los postreros tiempos empezaron ya desde el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Entonces podemos decir que los postreros días o los postreros tiempos empezaron hace más de 1900 años. Por eso Pedro dice, en los postreros días Dios derramará de su espíritu. Y lo hizo diciendo, esto es lo que significa Pentecostés. Entonces los postreros tiempos arrancaron desde el derramamiento del espíritu. Los postreros tiempos ya están cubriéndonos. Y en esos postreros tiempos iba a suceder algo. Primero el derramamiento del espíritu, pero la segunda cosa, ¿cuál era? Es la que dice en el versículo 19 y 20. Hechos 2:19 dice, y daré, está hablando de aquellos días. Versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es decir, antes de que venga el Señor Jesucristo, antes de que venga la venganza del Señor sobre sus enemigos, antes de la segunda venida, van a haber los postreros tiempos. Y nos dice aquí el apóstol Pedro por el Espíritu que los postreros días o los postreros tiempos comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo y van a terminar con las señales en el cielo, cuando el sol se oscurezca y la luna se convierta en sangre, señales que nos están diciendo que Jesucristo está por venir. Entonces, los postreros tiempos comenzaron en Hechos 2 y terminarán con la segunda venida de Jesucristo. Nosotros estamos en los postreros días, según las palabras del apóstol Pedro, o los postreros tiempos. Entonces, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la misma hasta que venga el Señor Jesucristo, son los postreros días. Estamos en los postreros días. Pero hay ciertas señales que nos dicen cuando estamos más cerca del segundo evento. El primero fue el derramamiento del Espíritu, pero el segundo es la venida del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor nos dio unas señales para decir, está cerca la venida del Señor. Y la Biblia nos habla de esas señales, señales que nosotros estamos viendo. Pero quiero compartir también las palabras del apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar aquí una expresión del Señor, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, una expresión del Espíritu Santo a través de Pablo. Mire lo que dice aquí, primera Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu, la palabra Espíritu está con E mayúscula, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Aquí vuelve a hablarnos de los postreros tiempos. Y aquí hay una señal muy cercana ya al tiempo final, y es que habrá un fuerte mover de la apostasía. Dice, algunos apostatarán de la fe. O sea que algunos que habiendo confesado y creído en la fe del Evangelio, en la fe en Dios, en la fe en Jesús, entonces ellos van a apostatar y van a empezar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, lo que quiere decir que va a haber una multiplicación de sectas y herejías, movimientos que nosotros estamos viendo hoy día, ¿sí? Proliferan estos movimientos, estas sectas. Entonces, en los últimos tiempos va a haber, como dice aquí la palabra del Señor, un mover apóstata, digamos, un mover apóstata, lamentablemente, pero el Señor Jesucristo preservará a su iglesia, preservará a su pueblo, y esa es la seguridad nuestra. Es por eso tan importante que nosotros miremos los tiempos para no dejarnos engañar, porque van a venir doctrinas de demonios, acabamos de leerlo, doctrinas de espíritus de mentira. Pero ¿cómo engañar al que ha creído? Pues utilizando la Biblia, pero tergiversada, presentando de manera errónea la verdad de Jesucristo. Es por eso tan importante que en los tiempos finales la iglesia se vaya a la palabra. La iglesia ame la palabra y con la comunión del Espíritu Santo le sea revelada la palabra. Son tiempos donde va a haber un rechazo a la palabra y muchos, siendo cristianos, van a rechazar la verdad de Jesucristo. Esto es impresionante. Estos son los postreros tiempos, pero quiero hablarle aquí de una frase que nos deja ver cuán delicados son estos tiempos. Y es que Pablo utiliza la frase tiempos peligrosos. Este es el segundo punto. El primer punto fue los postreros tiempos, que ya según Hechos 2, estamos en los postreros días, desde Hechos 2 hasta la venida de Jesús. Pero aquí Pablo utiliza la palabra tiempos peligrosos. Punto número 2, los tiempos peligrosos. Para esto vamos a leer segunda carta de Timoteo capítulo 3. Entonces vamos por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículo 1 al 5, porque aquí quiero destacar la palabra del apóstol Pablo cuando habla de tiempos peligrosos. Entonces dice, segunda de Timoteo 3, dice el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días, note que vuelve a aparecer los postreros días. Ya leímos en Hechos 2 cuando Pedro es el que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Aquí ya es Pablo el que dice, en los postreros días, ¿qué va a pasar? Verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, si consideramos el versículo anterior, en la primera de Timoteo 4.1, Pablo habla de tiempos peligrosos porque muchos que han sido creyentes en la fe que es en Cristo Jesús volverán atrás. ¿Y por qué van a volver atrás? Porque van a empezar a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces van a salir unas enseñanzas raras. Van a salir unas enseñanzas, claro que sí, apoyadas en un par de versículos, pero versículos mal aplicados. Por eso es importante que con la guianza del Espíritu Santo interpretemos de manera correcta la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos finales van a aparecer unas doctrinas raras y extrañas y la gente se puede confundir, la gente puede ser engañada. Lamentablemente hay fenómenos en la sociedad y es que muchas veces vemos a alguien, mire cosas tan sencillas como la que les voy a decir. A veces hay gente haciendo cola y haciendo fila y hay gente que entra a la fila sin preguntar por qué, pero entran a hacer fila. Hay personas que ven a otros correr y ellos también arrancan a correr y no saben por qué, pero hay que correr. Entonces muchas veces nosotros caemos en unos movimientos sociales y no nos damos cuenta por qué, no analizamos, no reflexionamos y decimos, ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Esto es falso o esto es verdadero? Tenemos que tener cuidado nosotros con la palabra del Señor. Como dice Pablo a Timoteo en varias ocasiones, la sana doctrina. Es necesario
cuidar la sana doctrina que hemos recibido. Volvemos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miremos por favor el verso 5, donde dice que tendrán apariencia de piedad. Pregunta: ¿los que no conocen a Cristo pueden tener apariencia de piedad? No, porque la piedad aplica, es para aquellos que buscan a Dios, aquellos que creen en Dios. Entonces, dentro de aquellos que creen en Dios, habrá quienes, según el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Ellos van a aparentar ser piadosos. Van a decir, ay, qué bendición, ay, qué bueno, Dios con nosotros. Y una cantidad de palabras y actitudes que dan apariencia de piedad. Dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí nos habla de tiempos peligrosos, de tiempos postreros, de tiempos donde aparecerán unas doctrinas extrañas y habrá quienes serán abrazados porque van a aceptar esas doctrinas demoníacas y van a tener una apariencia de piedad. Hay una cantidad de grupos hoy día que incluso utilizan la Biblia y utilizan otros libros y hacen de esos libros casi que la Biblia de ellos. Y tienen apariencia de piedad, pero realmente no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Aparentan ser iglesia, pero no son iglesia. No son iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a hacer diferencia, porque son tiempos postreros, porque son tiempos peligrosos, dice Pablo. Entonces, sin duda, tenemos dos factores fundamentales aquí. El testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos dice, sí, esto es de Dios. Sí, él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Sí, esa es la verdad de Dios en su palabra. Ese testimonio es verdadero. El testimonio del Espíritu Santo. Y dos, la palabra del Señor, que se nos convierte en una herramienta para discernir las situaciones. Porque la palabra de Dios es luz. Entonces ella nos ilumina para ver con claridad. Muy bien. Entonces hemos hablado hasta aquí de los postreros tiempos, los postreros días, que vienen desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Estamos en los postreros días. Hemos leído de que son tiempos peligrosos. Pero ahora vamos a ver una tercera frase que utilizó nuestro Señor Jesucristo, y es el tercer punto: los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? ¿Qué relación tienen los tiempos de los gentiles con nosotros? Y esta parte para mí es fundamental, dado, hermanos amados, que he visto mucha información en internet, mucha información, mucha gente preocupada, otros inquietos, otros confundidos, en fin. Otros que dicen, no, si encuentran la vacuna del coronavirus, eso es el microchip que se lo van a poner a uno. Otros que están diciendo, no, mire, esta situación ha sucedido, esto es una obra del anticristo para llevarnos a todos a él. No, lo que pasa es que a nosotros nos van a marcar. No, es que el anticristo ya anda y es fulano de tal. Entonces son situaciones que tenemos que analizar despacio y analizar a la luz de la Escritura. Así que el desarrollo de este tercer punto en este sermón para mí es muy importante. Pero quiero que iniciemos mirando el versículo donde el Señor Jesús habló de los tiempos de los gentiles. Vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, vamos a leer el versículo 24. Como bien sabemos, en este capítulo, el Señor viene hablando de los tiempos ya finales. El Señor está hablando ya de su segunda venida, de lo que le estará pasando a Jerusalén antes de que el Señor Jesucristo descienda con su gloria a salvar a su pueblo de los ejércitos del anticristo.
Y hay una expresión que el Señor utiliza aquí. Leamos Lucas capítulo 21, versículo 24. El Señor dice, hablando de su pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta cuándo va a permitir el Señor eso? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los tiempos de los gentiles? Y dado que estamos hablando de Jerusalén, entonces, los tiempos, en primer lugar, la palabra gentil significa no judío, no hebreo. Los gentiles son los no hebreos, ¿sí? Los de otras nacionalidades. Entonces, los tiempos de los gentiles son los tiempos de otras naciones, son los tiempos de otros imperios, son los tiempos en los que Dios ha permitido que naciones, que otros pueblos, que otros imperios dominen a Israel, hieran a su pueblo, los gobiernen y los opriman. Ejemplo, esta palabra en primera instancia la podemos ver cumplida en el año 70 después de Cristo, es decir, si el Señor Jesús está dando esta palabra por decir algo en el año 30 después de Cristo, este cumplimiento lo vemos en primer lugar en el año 70 después de Cristo, 40 años después, cuando el Imperio Romano, cuando a través del emperador se ordena la devastación del templo en Jerusalén, la destrucción del templo en Jerusalén, la destrucción de la ciudad. Eso fue terrible y el templo fue muy dañado, el templo fue prácticamente destruido. Pero antes de destruir el templo hubo algo que hicieron y eso se llamó una profanación. Era que en el templo se ofrecían en sacrificio los corderos a Dios. Pues bien, ellos en su anhelo de desvirtuar la fe de los hebreos, ellos entraron y no sacrificaron un cordero, sino una cerda. Ellos sacrificaron ese animal que a la luz de la escritura el cerdo es inmundo, inmundicia. Ellos sacrificaron una cerda en el altar del sacrificio. Ellos profanaron el templo de Jerusalén. A esto se le llama también la abominación desoladora, que tendrá un cumplimiento futuro. ¿Cuándo será ese cumplimiento futuro? Cuando el anticristo venga y entre en el templo y él mismo se establezca como aquel que han de adorar. Entonces, aquí el Señor ya nos está diciendo hasta cuándo el templo va a ser atacado, profanado, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿El anticristo va a profanar el templo? ¿Es un gentil? ¿Él va a profanar el templo? Y durante 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, de esos 7 años, va a perseguir a los hebreos de una manera despiadada porque ellos no van a adorar. Y en el mundo van a morir todos aquellos que no adoren a la bestia. Pero cuando se cumplan esos 7 años, el Cristo de la gloria descenderá para defender a su pueblo, para establecer su reino y para tomar venganza de sus enemigos. Pero en este tiempo de los gentiles y en este proceso del que le estoy hablando, quiero que leamos una porción que nos describe muy específicamente lo que va a pasar cuando el anticristo se manifieste, pero también lo que va a suceder antes. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para considerar en este momento que no se está marcando a la gente ahora con el número de la bestia. ¿Por qué? Porque tiene que haber un marco, tiene que haber una serie de acontecimientos para que eso ocurra. Entonces nos estamos anticipando un poco. Aún no es el panorama para eso. Yo sé que podemos sentirnos preocupados ante esta pandemia, pero ¿saben? Jesús lo dijo, que esto era solo principio de dolores. Habrán guerras y rumores de guerras, eso se está presentando. Habrá terremotos, calamidades,
Pero también dijo la Escritura, pestes y plagas. Y la pandemia es una de esas. Pero no significa que el final ha llegado, significa que es principio de dolores, que nos acercamos, sí, a los tiempos finales. Y que es un tiempo en el que nuestro corazón se tiene que afirmar en el Señor. Porque aunque hay mucha discusión acerca del tiempo de cuándo será el arrebatamiento, yo soy de los que creo que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Entonces, porque así lo deja ver la palabra de Dios, nosotros no hemos sido puestos para ira, dice la Biblia. Entonces, así como el Señor levantó a Enoc, como el Señor levantó a Elías, también nos levantará a nosotros. Así como el Señor levantó en el arca a Noé y lo salvó del juicio, también nos salvará a nosotros. Esto está escrito como ejemplo, como modelo para nosotros. Entonces, su iglesia será librada del juicio. Vamos a mirar entonces, por favor, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Y allí vamos a leer estos primeros 10 versículos y vamos a mirar al detalle acerca de la manifestación del anticristo. Quiero decirte que acerca de estos tiempos finales hay muchas cosas que ya se han venido dando y una de ellas, por ejemplo, es la globalización del mundo. El hecho de que por cada vez más naciones hacen acuerdos, cada vez nosotros podemos saber en este momento qué está pasando al otro lado del planeta a través de Internet y de los medios de comunicación actuales. Entonces, los mercados cada vez más globalizados, cada vez más convenios, cada vez más acercamiento. Es decir, la globalización para mí es una de las plataformas necesarias para el anticristo porque su gobierno va a ser básicamente mundial. Entonces, tiene que darse este asunto. Número 2, el tema de la unificación de religiones con la bandera del ecumenismo, ¿no? Todos creemos en Dios, entonces acerquémonos, somos uno solo, no importa, hagamos la Biblia a un lado, eso no es tan importante, todos amamos a Dios. Y ese argumento ha avanzado mucho y con mucha fuerza y a veces la misma iglesia cristiana ha sido seducida por esa buena bandera de la unidad, pero haciendo a un lado la palabra de Dios y eso sí no puede ser. Nosotros tenemos que permanecer fieles a la palabra de Jesucristo el Señor. La iglesia en el mundo no va a ser aplaudida, la iglesia en el mundo va a ser rechazada porque las tinieblas no aplauden la luz. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Es necesario que como iglesia seamos valientes y nos afirmemos en la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Dice entonces, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el Señor está cerca. No os dejéis mover. Y él utiliza aquí ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Yo estoy seguro que si Pablo viviera hoy, hubiera puesto allí ni por mensajes de Facebook, ni por mensajes de WhatsApp, ni por todo lo que diga el Internet. No se dejen mover. Deben permanecer firmes en su manera de pensar, y nuestra manera de pensar es modelada por la palabra de Dios. No debemos dejarnos mover. ¿Será que ya viene? ¿Será que el anticristo ya se manifestó? ¿Será que, imagínese usted, si el anticristo ya se hubiera manifestado, significaría que la iglesia ya habría sido levantada? Porque el anticristo va a manifestarse en la tierra cuando la iglesia sea quitada. Ahora vamos a leer ese versículo. Entonces lo que dice el versículo 2 es que debemos permanecer firmes en nuestra fe. Firmes. Dice el versículo 3, segunda a los Tesalonicenses, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, mire lo que dice aquí, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra el hombre de pecado, la palabra el hijo de perdición hace una referencia al anticristo. El anticristo en la Biblia se llama el hombre de pecado. El anticristo en la Biblia se le llama el hijo de perdición. Y este ser, este anticristo,
no se manifestará sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía no se da en el mundo. La apostasía, porque la palabra apostatar es volver atrás. La palabra apostatar es negar la fe que al principio tuvo la persona. Entonces la apostasía es un movimiento que va a haber y que va a estar impactando al pueblo cristiano, va a estar impactando a la iglesia de Jesucristo. Y el enemigo va a utilizar una cantidad de argumentos y de herramientas para atacar la fe de los hijos de Dios. Y por eso allí dice, nadie os engañe, porque antes de que se manifieste el anticristo vendrá una gran apostasía. Aquí la pregunta es, ¿cómo derrotar la apostasía? Con la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que cuando el tentador vino contra Jesucristo, el Señor cómo lo venció según Mateo 4 y Lucas 4? Con el espíritu de la palabra. Le dijo, escrito está, escrito está. Entonces, la espada de la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces, vamos a derrotar eso con la palabra del Señor. Versículo número 4. Hablando del anticristo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, miren lo que dice aquí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso se llama anticristo, uno que se opone, ¿verdad? Pero también es uno que tiene la capacidad de engañar. Entonces dice aquí que él y que está en contra de Dios y todo lo que es objeto de culto a Dios, él se va a sentar en el templo de Dios como Dios. La pregunta es, ¿hay en el templo alguna silla? ¿Dónde se va a sentar él como Dios? Ahora la pregunta es la siguiente, si no hay templo, ¿cómo va a entrar en el templo? Cuando el anticristo se manifieste, ya habrá construido un templo en la ciudad de Jerusalén. El templo será reconstruido. ¿Qué es lo único que hay allí hoy día? Solamente queda del templo de que construyó Herodes, solamente queda el muro de los lamentos. No hay nada más, y allí es donde va el pueblo hebreo y van todos los turistas y van las personas a levantar sus oraciones en el muro de los lamentos. Y por eso la palabra lamentos, porque la gente va a orar clamando a Dios por la restauración del templo. Entonces viene un tiempo en el que el anticristo, aquel gran líder mundial, político, religioso, económico, va a traer una gran prosperidad y paz terrenal. Él va a hacer que haya un acuerdo de paz entre palestinos y judíos. En esa paz va a ser reconstruido el templo. Y en ese templo se va a volver a restaurar el sacerdocio y van a volver a ofrecer sacrificios. Eso no está pasando hoy. Lo único que hay es el muro de los lamentos. O sea que el templo tiene que ser reconstruido. Tienen que volver a ofrecer sacrificios. Y cuando eso esté, entonces el anticristo va a tomar ya la autoridad y el gobierno porque las naciones le van a entregar a él el poder. Va a tener el poder político, económico y militar. ¿Por qué digo también económico? Porque recuerde que la gente no va a poder comprar si no tienen el sello de la bestia. Va a tener el poder militar, ¿por qué? Porque va a reunir los ejércitos del mundo para venir a destruir Jerusalén. Entonces, este gran líder va a traer un acuerdo entre ellos y va a traer una supuesta paz, pero a los 3 años y medio de estar en su gobierno, él va a profanar el templo de Israel. A esto se le llama la abominación desoladora, que dice la palabra de Dios. Y la escritura nos enseña que él entonces va a entrar al templo y mire que aquí dice, y se va a sentar, dice el versículo 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. La pregunta es, cuando uno estudia el templo y el tabernáculo, allí no hay silla. Porque habla del altar de bronce, de la fuente de bronce, habla del candelero, de la mesa de los panes, del altar del incienso, del arca, pero no hay silla. Pero ¿sabe que sí hay una silla? En el arca, que está en el lugar santísimo, hay una tapa que se llama propiciatorio, donde están los 2 querubines. Allí es donde se derrama la sangre y se le llama ese acto propiciación. Pues bien, también allí a esta sección se le llama la silla de Dios.
Quiere decir que el enemigo va a entrar hasta el lugar santísimo, el anticristo va a entrar hasta el lugar santísimo y va a tomar el dominio, va a tomar el gobierno, allí va a poner su imagen. Y quien no adore la bestia, entonces va a morir. Él se va a presentar como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso todavía no ha ocurrido. La marca de la bestia se pone es cuando Él se presente en el lugar santísimo y va a exigir la adoración del mundo entero. Y entonces los adoradores allí se tienen que hacer poner la marca. Y el que no se haga poner la marca, pues va a morir. Pero para que haya la marca, tiene que haber anticristo. Para que el anticristo se manifieste, tiene que haber templo. Para que haya templo, hay que construirlo. Eso todavía no está. Entonces la marca aún no se está poniendo. Eso va a tener su momento, va a tener su tiempo. ¿Ahora en qué tiempo estamos? Estamos en los tiempos finales, sí, estamos en tiempos peligrosos, debemos discernir, claro que sí, y tenemos que hacer evangelismo, y tenemos que afirmarnos en Jesucristo el Señor como su iglesia. Versículo número 5, le dice Pablo a los tesalonicenses, mire este verso 5 tan importante, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Sabía usted que para Pablo este tema era importantísimo? Por eso Pablo les está diciendo, ¿no se acuerdan que yo ya les enseñé sobre eso? Para Pablo este tema era importante. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis, mire lo que dice aquí, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al anticristo, ¿no? Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí ya hablamos del tiempo de la manifestación del anticristo. Él tiene un momento, él tiene un tiempo en el que será manifiesto, pero al momento no se ha presentado porque hay quien lo detiene. Hay quien lo detiene. Hasta que este que lo detiene sea quitado y él se manifieste. ¿Quién lo detiene? La presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo en la tierra. Cuando la iglesia sea levantada, ya no habrá quien lo detenga y el anticristo se manifestará. Versículo número 7. Algo muy importante. Dice Pablo, porque ya está. Esto sí no dice que va a venir, ya está en acción. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, que es el Espíritu Santo en la iglesia, cuando seamos levantados entonces. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Miren ustedes aquí la herramienta, el arma para derrotar este movimiento apóstata, este movimiento que va a respaldar al anticristo, el espíritu de la boca del Señor, que es la palabra de Dios. Y dice el verso 8, la parte final, y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo contará con el poder del diablo para hacer señales y maravillas. Versículo número 10 y último versículo aquí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos serán engañados porque rechazaron a Jesucristo. Serán engañados porque no quieren la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de un tiempo futuro que seguramente ya todo está apuntando hacia allá, pero aún no ha empezado el momento en el que el anticristo se ha de manifestar por las señales que les acabo de compartir que se tienen que dar. Y aquí llegamos al cuarto y último punto de esta enseñanza. Quiero hablarles del mover final del Espíritu Santo. Viene un mover final del Espíritu de Dios. Viene un tiempo donde el Espíritu Santo se va a mover de manera gloriosa, de manera poderosa en medio de su iglesia. Esto viene y es maravilloso. Dios se va a manifestar a través de una iglesia ungida antes de que el Señor la levante, porque es el último evangelismo, ¿no? Y por eso quiero leerles Mateo capítulo 24. Mateo 24. Vamos a leer, por favor. Nos dice el versículo 14 y 15. Mateo, capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor aquí.
Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Miren una señal para el tiempo final, y es que será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones. Así que debemos gozarnos cuando se hace evangelismo, cuando el evangelio llega a tantos lugares. Dice el verso 15, por tanto, dijo Jesucristo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora se las compartí ahora, es cuando el anticristo entre al lugar santo y se establezca como Dios. Ese es, ahí podemos decir, llegó el fin, ¿verdad? Porque es cuando va a venir la gran persecución contra el pueblo de Dios y contra los que no quieren creer, y entonces el Señor descenderá. Pero para que haya un evangelismo mundial, tiene que haber un mover del Espíritu Santo. No es posible un evangelismo real y genuino sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primera, el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Imagínense un evangelismo sin el poder del Espíritu Santo. No se hace nada. Porque el único que redarguye de verdad es el Espíritu Santo. Dos, porque para hacer un evangelismo sobrenatural necesitamos el poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para que la gente realmente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no es posible llevar el evangelio a las naciones sin el poder del Espíritu Santo. Y Dios lo va a hacer a través de su iglesia. Dios va a restaurar un mover del Espíritu Santo como el que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, un mover poderoso del Espíritu Santo. Y Dios va a usar a todos sus hijos, a todos sus santos, porque así nos llama la Biblia. Dios se va a glorificar de manera poderosa. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, y este capítulo de Malaquías capítulo 4 habla del advenimiento del día terrible del Señor, hablando de cuando Jesucristo, el Señor, venga a establecer su reino y cobre venganza de sus enemigos. Y dice que para ese tiempo final, en Malaquías capítulo 4, vamos a leer por favor versículos 5 y 6. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren, antes del día grande y terrible de Jehová, va a venir el profeta Elías. Pero aquí nos está hablando de un mover profético, de un mover del Espíritu Santo, como antes la tierra no ha experimentado. Un mover del Espíritu de Dios, redarguyendo a las personas, llevándolos a los pies de Jesucristo, un poder del Espíritu Santo viniendo para hacer señales, milagros, prodigios, liberaciones, sanidades, un poder del Espíritu Santo que vendrá para tocar con poder el corazón de los hombres, el corazón de la humanidad, y algo especial va a ser el Espíritu Santo, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el último mover del Espíritu Santo tiene que ver con la restauración de las familias, la restauración del amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Antes de que el Señor venga, para que no venga a herir la tierra con maldición, sino que la presencia de Dios levante a todos aquellos que se han acercado a Jesucristo el Señor. Finalmente, quiero decirle que este tema y estos estudios no es para asustarnos, porque hay personas que se asustan y dicen, ay no, qué miedo estos juicios y una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Quiero leerles dos últimos versículos para concluir el estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es maravilloso ver que este libro fue escrito en el año 90 después de Cristo. Y en ese tiempo el Señor dice, el tiempo está cerca. ¿Y por qué el tiempo está cerca? Recuerden, porque desde el derramamiento del Espíritu ya estamos en los postreros días.
Desde Hechos 2, desde Pentecostés hasta la venida del Señor, ya estamos en los postreros días. Y por eso dice la Escritura, el tiempo está cerca. Ahora bien, si en ese tiempo, año 90 después de Cristo, el Señor dijo, el tiempo está cerca, pues ahora está mucho más cerca. Y debemos estar preparados, no asustados, sino que dice aquí, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas, son bienaventurados. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 22, nos dice el versículo número 12. Apocalipsis 22, 12, esto lo dijo el Señor Jesucristo y nos lo dice hoy. Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto. Imagínate, hace casi 2000 años Jesús dijo esto, he aquí yo vengo pronto. Iglesia, es necesario mantener nuestro corazón firme en las palabras del Señor Jesucristo, para no dejarnos mover fácilmente de la fe que es en Cristo Jesús. Mantener nuestra comunión con el Señor, temor de Dios en nuestro corazón, porque el Señor Jesús nos dice hoy, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Él viene con recompensas, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. De manera que vivamos para el Señor, de manera que nuestro corazón sea para Jesucristo, de manera que vivamos para Él. Es necesario fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza, fortalecernos en su palabra, porque estamos en los días postreros, estamos en tiempos finales. El Señor está con nosotros y el Señor hoy nos alienta a través de su palabra a permanecer fieles, porque somos pueblo suyo y el Señor viene por nosotros y es necesario tener nuestro corazón afirmado en Él. Y demos gracias a Dios por haber enviado su Espíritu Santo. No te angusties, no te preocupes, no des lugar al miedo. Fortalece tu corazón y tu fe en el Señor Jesucristo y en sus buenas palabras. El Espíritu Santo siempre es el que nos da testimonio. Él nos enseña, Él nos guía. Y debemos decirle, Señor, llena mi corazón de tu amor y de tu paz. Gracias quiero darte porque la sangre que derramaste en la cruz me limpia de pecado. Gracias porque hoy soy un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, gracias. Y a la luz de esto, quiero invitarte a que terminemos orando, a que terminemos dándole gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias, por su fidelidad, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y la Biblia dice que el Señor aparecerá en las nubes y los muertos en Cristo serán resucitados. Y los que vivamos, si es su voluntad, los que vivamos, seremos levantados, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Dice la Escritura, y estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra bendita esperanza, nuestra certeza. Así que demos gracias a Jesús esta mañana. Amado Señor, queremos agradecer tus misericordias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tus bondades. Gracias. Hoy me uno con mis hermanos, Señor, para darte gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias. Yo te invito para que le des gracias a Jesús por haber venido a tu corazón un día. Porque el Espíritu Santo empezó a tocar tu corazón y te redarguyó, te convenció. Porque Él nos permitió hacernos conscientes de nuestro pecado y de nuestro destino. Y el Espíritu Santo nos redarguyó. Y aquel día le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Amado Jesús, gracias por haber venido a nuestro corazón un día. Gracias por haber transformado nuestra vida. Gracias por habernos salvado, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Jesucristo. Gracias por haber venido a darnos salvación. Gracias, Señor. Y hoy nos gozamos en Cristo Jesús. Hoy nos gozamos en el Espíritu Santo. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
Gracias, Jesucristo, gracias, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a morar en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros. Señor, danos tu fuerza cuando quiera venir el agotamiento. Danos tu fortaleza cuando quiera venir el desánimo. Danos, Señor, esa capacidad de estar firmes en tu verdad y en tu palabra cuando el engaño y la mentira, cuando la duda y la incredulidad quieran venir. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes en Cristo Jesús, a permanecer firmes en tu verdad. En el nombre de Jesús. Danos, Dios mío, la capacidad para discernir lo que es tuyo y lo que no viene de ti, para rechazar todo dardo de mentira del enemigo. Ayúdanos a cuidar tu verdad, tu palabra. Ayúdanos a preservar la sana doctrina en el nombre de Jesucristo. Llena nuestros corazones de tu amor, Dios mío, para amarte a ti. Llena nuestros corazones de tu paz para no permitir que la confusión, que la angustia, que la ansiedad, Señor, venga, Dios mío, a traer desasosiego, a traer angustia o afán, Señor. Llena nuestros corazones de tu paz y danos esa fortaleza, Dios mío, para perseverar cada día, para seguir amándote, para seguir adorándote todos los días de nuestra vida. Cubre nuestra familia con tu poder, cubre nuestra familia con tu gloria, cubre nuestros hijos con tu presencia. Hoy te pedimos que nuestros hijos perseveren en la fe que es en Cristo Jesús, que todos nuestros hijos nazcan de nuevo en Cristo, que te amen, que te sigan, que te sirvan. En el nombre de Jesús, que cuando conformen una familia sea bajo tu diseño, bajo tu bendición, para la gloria de tu nombre. Hoy oramos por toda nuestra familia, para que todos ellos vengan al conocimiento de Jesucristo. Ora, Señor, con tu poder y con tu amor. Hoy levantamos, Dios mío, nuestro clamor por nuestra familia. Y te pedimos, derrama salvación, Señor. Derrama salvación sobre nuestra casa. Hoy de corazón, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias por afirmar nuestra fe en tu palabra y en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por llenarnos con tu gloria, con tu misericordia y tu poder. Dios mío, yo te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre cada uno de mis hermanos y te pido que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu gloria y de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, toca el corazón cansado y trae nuevas fuerzas. Quita toda ansiedad, toda angustia, toda duda, toda mentira, quítala con tu poder y llénanos de tu esperanza y de tu fe. Señor, que el poder del Espíritu Santo sea viniendo sobre la vida de cada uno de mis hermanos, que tu presencia venga sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Gracias te damos, Dios mío, por hacerlo. Gracias te damos porque tú tienes cuidado de nosotros. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, los llene de bendiciones. Dios bendiga su casa, su familia, su hogar, su matrimonio. Que la mano de Dios te sostenga. Brevemente les recuerdo que el 10 de junio a las 7 de la noche daremos inicio a nuestro seminario de finanzas a la luz de la Biblia. Será en un grupo privado de Facebook, por eso si usted quiere participar de este estudio es necesario que nos envíe como aparece su nombre en Facebook para incorporarlo a este grupo. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos.